Mira al que está a tu lado y dile así, con esta seguridad. Pero yo, vamos, díselo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué bonito. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando usted lee esta palabra, usted puede entender entonces lo que el Señor va a hablar a tu corazón y a tu vida en esta mañana. Porque hoy yo quiero sacarte de ese tabú, de esa visión o de ese entendimiento de lo que es servirle a Jehová. Porque servirle a Jehová no es estar aquí. Servirle a Jehová es estar para Él. Ahí puede entrar un hermano ahora y sentarse atrás y no le está sirviendo a Dios. Usted puede estar sentado, sentada en esa silla y no le estás sirviendo a Dios. Estás viniendo a adorarle, estás viniendo a exaltarle, estás viniendo a glorificarle, a recibir el maná del cielo, a recibir la palabra que te va a alimentar, que te va a empoderar, que te va a ayudar. Pero eso no es servirle a Jehová. Eso es dar y recibir de Él. Servirle a Jehová es algo mucho más profundo que hoy vamos a aprender. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. El día que yo use otro tipo de versión, se lo voy a hacer llegar a sus oídos. No se preocupe. Josué, capítulo 24, verso 15 en adelante. Y la palabra del Señor se lee así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana. Trata, Señor, con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Trata con nuestro orgullo y con nuestro ego en esta mañana. Señor, sujetamos, amarramos al hombre fuerte en nuestros corazones y en nuestra mente en esta mañana, para que tu palabra no encuentre estorbo y sea depositada, para que tu palabra llene cada corazón en esta mañana. Bendecimos esta congregación y aquellos que están conectados a través de las redes sociales para que esta palabra llegue a sus corazones en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Los planes del Señor para nuestras vidas nunca jamás fueron planes individuales, fueron planes personales, nunca fueron planes egoístas. Él lo hizo de una forma amplia para todos aquellos que le amaban. En sus planes, en ellos, Él incluyó no solo a los que llamó, sino también a aquellos que conviven con los que Él llamó, es decir, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pastor y mis primos, tu familia, escucha bien, es tu esposa, es tu esposo, es tu madre, son tus hijos y son tus nietos. Los demás son parientes. Escucha bien, los demás son parientes, primos, segundo, tercero, cuarto, quinto, son parientes. Ahora, siempre hemos dicho son mi familia, desde un ámbito universal, global. ¿Por qué? Porque los consideramos parte de nuestra familia. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, cuando habla de familia, incluye siempre la familia más cercana, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. Y ahí termina. Entonces, desde esa lógica divina, hoy vamos a tratar de entender este mensaje, porque esa es la lógica no de un hombre, sino que es la lógica de Dios. Y siempre tenemos que ver todo lo que leamos y escuchemos desde la lógica de Dios, no desde la lógica de un hombre.
Cuando Dios trató con Noé y le advirtió todo lo que iba a suceder y todo lo que iba a pasar, la Biblia dice, y te lo acabo de leer, que incluyó a toda su familia en el arca de la salvación. Lo puedes leer ahí. Génesis capítulo 7, verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Eso también nos enseña que aquellos que somos justos, que tenemos una vida de justicia, que tenemos un testimonio de justicia delante del Señor, tenemos la seguridad de que en el momento más difícil o más necesitable de nuestra vida, el socorro de Jehová va a estar presente. Porque Él nunca deja desamparado a un justo. Noé era un hombre justo. Job era un hombre justo. Y cuando usted lee la Biblia del Señor, usted puede ver cómo Dios lo socorrió en los momentos de necesidad. Por eso ser justo, más que una cualidad, debe ser una necesidad en nuestras vidas. Tener justicia. La justicia no hace acepción de personas. La justicia, el hombre que es justo, tiene también, porque es algo que va junto con la justicia, tiene integridad. Hablamos y predicamos sobre la integridad hace poco. Por eso la justicia y la integridad van de la mano. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo va a ver en pantalla, pero cuando usted lee la palabra del Señor, allí en el libro de Génesis capítulo 12, usted puede ver, usted puede entender que cuando Dios llamó a Abraham, Él le prometió a Abraham a través de su palabra que de su simiente, de su semilla, de su semen, de su reproducción, iba a sacar algo poderoso, pero que de su simiente, de su semilla, serían benditas todas las naciones, o todas, la palabra que usa es las familias de la tierra. Y cuando usted lee la vida de Abraham, Abraham tuvo una descendencia enorme hasta los días de hoy. Pero la mayor descendencia, el que se llevó toda la gloria, el que se llevó todo el honor, no fue Isaac, no fue Jacob, aún no fue David. El que se llevó toda la honra y toda la gloria fue Jesucristo, descendiente del seno de Abraham, nuestro Salvador. Y el Señor le dijo, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios tenía un especial cuidado siempre, o tiene un especial cuidado siempre, en el llamado que Él hace a nuestras vidas sobre nuestra familia también. Cuando usted lee la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, allí trata la historia cuando Pablo y Silas estuvieron en aquella cárcel, que fueron liberados, y el carcelero de Filipos, estando allí en aquel lugar, se convirtió al Señor. Y en Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, es decir, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que Dios tiene planes para ti y tu casa. No son solo para ti. Por eso la palabra nos enseña muchas veces que una casa dividida no prevalecerá. Porque Dios necesita que un hogar, que una casa, Dios necesita que un núcleo, que un censo esté unido. Que no haya división. Estoy tratando de escoger las palabras para que esta palabra de hoy pueda llegar no solo a tus oídos, sino a tu corazón en esta mañana. Por eso no sabes cuántas veces le pedí al Señor que me ayude a predicar esta palabra. Para muchos podría ser algo fácil, pero no es fácil predicar esta palabra del día de hoy. Josué estaba frente al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña algo. Cuando usted lee estos versos que Josué escribió allí en el capítulo 24, Josué estaba a punto de morir, incluso después de los próximos relatos que vienen dicen o hablan o narran sobre la muerte de Josué. Pero antes de que esto sucediera, Josué reunió, dice la palabra del Señor,
a todas las tribus de Israel allí en Siquén, reunió a sus príncipes, reunió a sus jueces, reunió a sus oficiales, los reunió a todos en aquel lugar. Y dice la Biblia que se presentaron delante de Dios. Hago un punto y coma en este momento. En este momento que usted está recibiendo la palabra del Señor, usted está presentándose delante de Dios. No sé si lo sabe. Esto no es algo liviano, esto es algo de peso. Usted está presentándose delante del Señor. Porque yo estoy haciendo con usted en este momento lo que hizo Josué en aquel momento, hace miles de años atrás, con el pueblo. Presentándonos delante de Dios, hablando delante de Dios, recordando las promesas de Dios. Y la Biblia dice, cuando usted lee esta historia, que Josué comenzó a recordarles a aquella nueva generación sobre todas las maravillas que Dios había hecho con sus antiguos padres. Les comienza a recordar cuánto Dios los había bendecido a todos y a cada uno de ellos. Comenzando por Abraham, por Isaac, por Jacob. Hablando después también de Moisés, hablando también de Aarón, cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, cómo Dios los llevó frente a Faraón, cómo Él siempre fue su escudo, su fortaleza, cómo Él siempre fue columna de fuego y columna de humo en el desierto, guiando al pueblo, cómo estuvo siempre protegiéndolo de todos sus enemigos, cómo la mano de Jehová estuvo con ellos en todo momento. Y toda aquella generación que estuvo en el desierto, que experimentó esto, pudo ver sin duda alguna la mano de Dios. Cómo Dios les daba maná, les proveía, los alimentaba. Cuando se cansaron del maná, Dios les trajo carne, les trajo codornices. Y Dios siempre tuvo planes maravillosos para todos aquellos que sacó de Egipto. Lastimosamente, cuando usted lee la historia, lo que sucedió en aquel momento, lo que sucedió en aquel lugar, no fue lo que muchas veces Dios quiere de nosotros. Porque Dios conoce el plan. Dios conoce el fin de su plan. Pero nosotros en el camino le fallamos. A veces le falló Saúl. Y le fallaron tantas personas. Y en el camino nos desviamos. En el camino tomamos nuestro camino y dejamos el camino de Dios. Y Dios dice, bueno, este es el camino de la obediencia. Este es el camino de la bendición. Y Él decidió. Por eso una vez Moisés delante del pueblo tuvo que retar al pueblo y decirle, delante de ustedes Jehová ha puesto el bien y el mal, el camino de la obediencia y la desobediencia. Escoged pues para que recibáis el fruto de lo que escojan. Entonces, cuando leemos esto, podemos entender que aquella generación que estuvo con ellos, pudo ver la mano del Señor. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es el objetivo? Y esto ya estamos hablando de la era actual, del tiempo de hoy, de este momento que estamos viviendo. ¿Cuál es el objetivo de congregarme en una iglesia? De ser parte de una iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Y no retribuir mi agradecimiento a Jehová, al menos con servicio. A ver, respondamos esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la razón o cuál es el entendimiento de congregarme y no dar frutos? De congregarme y no ser de bendición. ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Cuando usted se levanta los lunes en la mañana, Pedro, cuando tú te levantas el lunes en la mañana o en la madrugada a ir a trabajar, ¿con qué objetivo lo haces? ¿Con trabajar? ¿Con buscar un sustento? ¿Con que tu familia sea bendecida? ¿Con que tu familia pueda tener un nivel de vida estable? Todos nos levantamos con el objetivo de buscar finanzas, de trabajar para recibir una remuneración por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, porque tenemos cosas que pagar, tenemos necesidades diarias. Y el mismo Pablo nos advierte en una de sus cartas y nos dice y nos deja claro que ningún deportista corre en vano, que todos corren a la verdad por un premio. El mismo Pablo incluso cuando habla de los diáconos, cuando habla de los sacerdotes, cuando habla de los
pastores, los defiende con integridad, los defiende con entereza, los defiende con amor y los defiende con verdad. Cuando habla y les dice que no pondrás, por ejemplo, bozal al buey que trilla. Es decir, el buey que trilla puede comer de su trillo. Hablando de los pastores, muchas personas por ahí critican a los pastores porque, el pastor le dan dinero o el pastor recibe un salario. El pastor, por ley de Dios, el pueblo de Dios, por ley de Dios, debe mantener al pastor, para si no lo sabía. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el Señor repartió todas las tierras a todas las tribus de Israel. Y a la única tribu que no le dio herencia fue a la tribu de Leví, de donde vinieron los levitas. Y le dijo a las demás tribus de Israel: ustedes deben mantener a la tribu de Leví, a los levitas, a los que trabajan en el templo, porque ellos solamente estarán conectados, encargados, y su único trabajo será la casa de Jehová. Y le dijo al pueblo: ustedes deben bendecirlo. Entonces muchas personas que critican, porque yo sé, esto se ha malinterpretado, esto se ha manoseado, esto se ha manipulado. Y yo sé que hay personas, Satanás ha metido la mano en todos los lugares. ¿Cómo no la va a meter dentro de la iglesia? Yo sé que hay personas, hay pastores, yo sé que han habido ministros de Dios que han hecho cosas que no están correctas, pero su pago va a dar el Señor. Delante de Dios tendrán que dar respuesta. Pero ahora, porque uno robe, yo no voy a cerrar mi corazón o no voy a cerrar mi perspectiva de lo que Dios exige de mi vida. Yo te doy a ti, lo que tú hagas con eso es tu problema. Ahora está claro que si yo sé que tú estás robando, si yo sé que tú lo que estás haciendo no es lo que debes hacer, yo no te voy a dar más. Pero si yo sé, pero un rumor no puede ser motivo. Escudriñemos las escrituras, veamos cómo Satanás trabaja. Satanás es rey de rumores, Satanás es engañoso, Satanás se las ingenia, nadie puede ganarle a él cuando de engañar se trata. Entonces no seamos engañados por Satanás. Un pastor que trabaje full time, que esté dedicado a la obra full time, 24 horas. Mire, hermano, un salario no le alcanza para el trabajo de un pastor. Se merece ese trabajo y se merece ese salario. ¿Sabe por qué? Porque ese pastor tiene familia, ese pastor tiene hijos, ese pastor tiene esposa, ese pastor tiene biles, tiene un seguro que pagar, tiene un mortgage que pagar o una renta que pagar. Ese pastor necesita también cubrir gastos y necesita también tener un salario acorde al nivel de vida de la sociedad. No le puedes pagar una miseria para que el pastor pase hambre. La misma palabra del Señor, te lo he dicho muchas veces, y no voy a alargar más en esto porque esto es toda una prédica. Nos dice que aquel que es enseñado en la palabra, tú eres enseñado en la palabra en este momento. Tú eres enseñado en la palabra en este momento. Tú eres enseñada, tú, yo, todos somos enseñados en la palabra en este momento. Y dice la palabra del Señor que aquel que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa a aquel que lo enseña. Es decir, Dios nos dice, si tú estás recibiendo mi palabra y un siervo mío está siendo usado por mí para predicar mi palabra, para llevarte a tu vida algo que no tiene valor, algo que tú no vas a pagar, algo que es impagable porque es tan deseable y tan grandioso, lo menos que tú puedes hacer es bendecir a esa persona. Y Dios lo dice. Y no lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento cuando ya no estaba la ley vigente. El que es enseñado de la palabra, en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo enseña. Y también Pablo nos sigue diciendo tantas cosas sobre eso. Por ejemplo, nos dice que aquel que labra no tiene derecho a comer de su propio fruto. Los pastores, los sacerdotes tienen derecho a comer. El que viva de la palabra, coma de la palabra, dice la Biblia. Lea la palabra. No cierre su corazón, porque sabe muchas veces qué pasa. Y yo no le estoy pidiendo nada. Yo no trabajo full time la obra. Cuánto quisiera. Cuánto quisiera. Créame que cuánto quisiera. Pero todavía yo tengo que trabajar más en esa área de la fe dentro de mi corazón. Y sé que mi vida cambiará. Y sé que mi estilo de vida va a cambiar. Y sé que mis gastos van a cambiar. Pero es un paso que en algún momento de nuestras vidas tenemos que dar porque es un paso de fe. Pero es un paso donde también la iglesia tiene que prepararse, donde también la iglesia tiene que conectarse, donde también la iglesia tiene que unirse. Porque una iglesia que no apoya,
Una iglesia que no aporta, una iglesia que no entiende este principio, es una iglesia que no va a recibir y es una iglesia que no va a dar. El Señor me mostró que debemos trabajar en esa área en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces la palabra del Señor nos enseña cómo retribuirle al Señor. La palabra del Señor dice: Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Y no te dice dinero la respuesta, no te dice bienes materiales, te pide obediencia. Te pide obediencia. Cuando hay obediencia, todo lo demás fluye. Cuando hay obediencia, hay servicio. Cuando hay obediencia, hay ofrenda. Cuando hay obediencia, hay diezmo. Cuando hay obediencia, hay personas no solamente dispuestas. Cuando hay obediencia, hay personas disponibles. Porque todos estamos dispuestos, pero no siempre estamos disponibles. Porque si yo digo ahora, ¿cuántos van a apoyar cuando haga falta? Todos dicen, amén, yo aquí estoy. Pero cuando el pastor o un líder te llama y te diga, hermano, mañana lo necesito aquí a las 3. Oh, pastor, no voy a poder porque es ahora trabajo. Miren el piso, ya lo vieron. Tenemos piso nuevo. No sé si se dieron cuenta. Pusimos un piso nuevo en la iglesia. Gloria a Dios. Nos cansamos de la alfombra. Habían sus fluctuaciones en nuestra mente diciendo, ¿cómo será? Resbalaremos, nos caeremos. Bueno, trate de traer un caco, como dicen los dominicanos. Pero ni va a resbalar ni se va a caer. Pero ahora tenemos un piso de porcelana bonito. No tenemos la suciedad de la alfombra que almacena cantidad de gérmenes. Tenemos niños chiquitos que se arrastran por el piso y recogen todas esas bacterias también. Y entonces, el martes en la noche, o el lunes, no me acuerdo si fue el lunes o el martes, vinimos a este lugar. Vino Marcos, el esposo de Rosa. Vino David. Vine yo y David primero. Bueno, vine yo primero. Saqué toda la silla y empezamos a recoger la alfombra. Pusimos un plástico aquí con David. Después llegó Marco. Cuando Marco llegó ya habíamos arrancado la alfombra, yo y David. Facilito, pero hermano, lo que había debajo, ese pegamentico que estaba ahí, había que sacarlo para poder pegar la losa. Y no solo llegó Marco, no solo estaba David o estaba yo, llegó Rosa, llegó Daisy, llegó la pastora, llegó Julita. Y comenzamos cada uno con los scrapers, con las cuchillas esas de aquí. Hermano, y aquello como que no salía. Y las cuchillas se partían, y poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho cansancio, tratamos de sacar. Llegó un momento y dije, mira, no vamos a hacer nada, vamos a volver a poner la alfombra arriba de esto que va. Yo llegué a un momento donde me faltó la fe, lo reconozco. Y mi esposa me dijo en ese momento, negativo, aquí vamos a seguir y hasta que no la arranquemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si yo no hubiera hecho caso, hoy no tuviéramos porcelana. Pero no seguimos y Marco tampoco se detuvo. Marco también, no, vamos a seguir. Y seguimos sacándole y sacándole y arrancamos lo más que pudimos. Lo dejamos bastante bien. Y dije, bueno, ahora que se pega el tincé, se pega. Y ahora lo hicimos, lo echamos y aquí está. Gloria a Dios. Pero tuvo un costo. Tiene un costo. Entonces, si queremos tener un templo, si queremos tener buen piso, si queremos tener buena silla, si queremos tener buen aire, si queremos tener cosas que necesitamos tener que no son lujos, necesitamos también entender esta palabra. Porque cuando decimos yo y mi casa serviremos al Señor, no es venir un domingo, no es venir un martes, no es asistir a un discipulado, es servirle al Señor en todo lo que yo pueda. Es que cuando el Señor me necesite, ahí estoy. Y yo sé que hay hermanos que me dijeron, pastor, ¿me puede llamar como el hermano Ángel? No lo llamamos porque ya éramos tarde. Y hermano, no queríamos perderlo aquí. No queríamos perderlo porque esto estaba duro. Entonces, no, me dio cosa llamarlo a él porque él trabaja fuerte en la mañana. Y, por ejemplo, nosotros somos hombres de construcción y no es que seamos más, pero sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pero él trabaja, pero no trabaja en esta área. Entonces, lo dejamos descansar. Pero no siempre va a ser así. Fue algo rápido, no me dio tiempo ni avisarle a José Luis. Mi esposa me dijo, ¿por qué no le avisas a José Luis? Ya estamos aquí, dale. Y lo hicimos y lo logramos.
pero lleva un esfuerzo de cada uno, no del pastor, no de un líder, no de un ujier, porque llega un momento donde el pastor se cansa, donde el líder se cansa, donde el ujier se cansa, y cuando todos ellos se cansen, se cerró columna de fuego, y en el nombre de Jesús eso nunca va a suceder. Y no se cerró porque Dios no quiso, sino porque el pueblo no obedeció la palabra del Señor, como no lo obedeció el pueblo de Israel en el desierto. Por eso muchas veces el Señor le decía a Moisés: quítate del medio, que voy a arrancar de la raíz a este pueblo duro de servir, que no escucha mis mandamientos ni los obedece. Y Moisés se le paraba delante y le decía: Señor, no hagas eso. Quítate del medio, que voy a destruir esta ciudad. Y a Abraham se le paraba: Señor, no hagas eso, porque si hay, aunque sea un justo, si hubieran 10 justos, si hubieran 5. Pero el Señor quería hacerlo porque era un pueblo desobediente. Entonces la Biblia nos enseña eso a través de la palabra. Y Josué guió también, escuche esto, Josué guió también al servicio de Jehová a todo el pueblo que él tuvo a su mando todo el tiempo que estuvo guiando a Israel. Que la Biblia dice que después de su muerte, toda Israel, escuche bien, continuó sirviéndole a Jehová todo el tiempo que los ancianos que le habían sobrevivido a Josué estaban. Es decir, aunque ya el líder no estaba, el pueblo siguió conectado a la visión. El pueblo siguió haciendo las cosas que el Señor quería que hicieran, porque él fue un buen líder y enseñó al pueblo. Y el pueblo siguió trabajando. Cada padre de familia, de los que estamos aquí en esta mañana y de los que no estamos también, que están escuchando a través de las redes, tiene la responsabilidad, escucha bien, de guiar su familia a los pies del Señor. No es traerlos a la iglesia, como te dije hace un rato, no es traerlos a un discipulado. Cada padre de familia tiene la responsabilidad de enseñarle a su familia el servicio a Dios, el servicio al Señor. Por eso Josué le dijo: pero yo y mi casa. Él no contó con su casa para decirle: ¿le quieren servir? Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando David se puso rebelde en aquellos años de juventud, antes de que tuviera su matrimonio, ahí se amarraba en su cuarto y no quería venir a la iglesia. Pero usted le digo, nosotros le decíamos: tú vas a la iglesia, vas porque vas. Hoy a veces somos demasiado sensibles con la respuesta de un hijo. Hoy yo veo padres que se dejan dominar por hijos de 8 y 10 años. Yo no quiero a la iglesia. Bueno, ok, no vas a ir, pero te quedas aquí castigado. No, sí va. Sí tiene que ir, porque tú no te mantienes. Y mientras tú vivas bajo mi techo, aquí no hay espacio para Satanás. Si te lo dejan montar, hermano, después no lo vas a poder bajar. Jamás. Jamás lo vas a poder bajar. Perdiste la batalla, porque el mal se corta desde el principio. Lo que usted no corrija, hermano, desde el principio, le va a ser casi imposible hacerlo después. Y me acuerdo que él no quería venir y lo traíamos prácticamente a la fuerza, y venía al carro con sus brazos así, con una posición desafiante, pero yo reprendiendo a Satanás en su vida en ese momento. Y se sentaba allá atrás en el otro templo que teníamos, que era más largo, más grande que este, como 5 veces, y allá atrás en la última silla con las chancletas. Desafiante. Pero nosotros no perdimos la paciencia. No la perdimos con David, no la perdimos con María, como nunca la vamos a perder con ustedes. Nosotros teníamos la esperanza y la seguridad que el joven crece, que el joven se pone rebelde, pero la palabra del Señor dice que traigamos los niños a los caminos de Dios, y aun cuando fuere grande. Y teníamos esa esperanza, y así sucedió. Llegó un momento donde, resistiendo a Satanás, tuvo que huir, y David comenzó a alinearse, y David comenzó a servirle al Señor. Y estoy hablando hace muchos años atrás. Tendría 11, 12 años, 13 años de su vida. Y desde esa época David le está sirviendo al Señor. Porque no puedo permitir en mi casa, bajo mi techo, división. Hermano, esto es espiritual. Esto no se puede tratar como algo social, como algo secular. Bueno, si tú no quieres trabajar en Burger King, ok, pero vas a trabajar en Chick-fil-A. Bueno, si tú no quieres trabajar en Dunkin' Donuts, entonces vas a trabajar ahí en el Rincón Latino. Pero tienes que buscarte un trabajo. Esto no se trata de eso.
Esto es algo más profundo, esto es algo espiritual. Estas son puertas que tú no puedes dejar que se abran bajo tu techo. Porque si se abren bajo tu techo, mientras tú vienes a la iglesia a estar con Jehová, tu hijo se queda en la casa con Satanás. Créeme que es así. Endulzando a la mente, cambiándole su mentalidad, transformándola a la mentalidad social, la mentalidad del mundo, la mentalidad del sistema. Y cuando tú vivas de tu casa, lo que te encuentras allí es un demonio ardiendo. Y llega el momento, hermano, que por ser permisivo con Satanás, vamos a ir más profundo, Satanás te destruye. Destruye tu casa, divide tu casa, se va tu hijo, se va tu hija. Y tú terminas casi que perdiendo el matrimonio. Y todo fue porque no tuviste el entendimiento desde el principio, entender que esto es espiritual. Y todo aquel que le quiera servir al Señor va a recibir guerra. Todo aquel que le quiera servir al Señor va a recibir los golpes del enemigo, porque el enemigo nunca va a estar contento. Si no estás pasando por un problema en este momento, si no estás pasando por un periodo difícil en este momento, si no hay en este momento luchas en tu vida, analiza tu vida. Porque Satanás nunca va a dejar tranquilo a aquellos que deciden servirle al Señor. Analiza que vas a tener guerra. La Biblia dice, de esta palabra nunca puedes olvidarte. La palabra del Señor dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. ¿Qué sucedió en los tiempos de Juan el Bautista? ¿Alguien que lo diga? Jesús vino. Desde que Jesús vino, Satanás se incomodó porque Él vino a cambiar el corazón. Él vino a acercar al pecador al trono de gracia, a liberarlo de esa muerte eterna y traerlo a la vida eterna. Él vino a cambiar la mentalidad del mundo, la mentalidad de un sistema. Él vino a destruir los argumentos del hombre y Satanás se incomodó. Por eso es que desde los tiempos de Juan el Bautista, cuando llegó Jesús 6 meses después, el mismo Juan el Bautista tuvo que decir, he aquí el Cordero de Dios. De este es el que yo les he estado hablando. Este es el cual yo no soy ni digno de desafar las correas de sus sandalias. Ese. Entonces, desde los tiempos de Juan el Bautista hay guerra. Y usted no puede estar con una actitud pasiva. Cristiano pasivo. Hermano, usted tiene que pelear, usted tiene que orar. Usted tiene que meterse con el Señor. Usted tiene que tirarse su ayunito. Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que levantarse, no una horita antes del trabajo. Si entro a las 7 y salgo a las 6:30, me tengo que levantar a las 5:30 para aunque sea entregarle media hora, 1 hora de alabanza, de adoración y de oración a mi Dios. Porque cuando tú salgas a la calle, los demonios te van a estar esperando para atravesarse delante de ti. Los demonios te van a estar esperando para atravesarse en tu trabajo, a través del carácter del jefe, a través del carácter de un compañero de trabajo. Los demonios te van a estar esperando para hacerte la guerra. Por eso tú no puedes bajar la bandera. Porque le vas a entregar el territorio que Dios te asignó, la vida que Dios te entregó, la nueva vida en Cristo, se la vas a entregar en bandeja de plata a Satanás. Entonces tú no puedes pararte. Mira, un cristiano no puede ser pasivo. Un cristiano no puede vivir una vida pasiva. No le digas para que no se ofenda. No, ¿quién te dijo a ti que la palabra dice que tú no puedes confrontar a los que están mal en la iglesia? Si la misma palabra del Señor la puedes buscar ahí, nos dice a nosotros cómo nosotros no vamos, los de la iglesia, cómo nos vamos a confrontar a los que están dentro de la iglesia cuando están mal. Tenemos que confrontarlos. Claro, hay un orden. No es que ahora usted se para aquí y usted va donde está el hermano y le dice, hermano, lo que está haciendo está mal. No, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Porque usted le puede decir algo basado en una perspectiva humana y no de una revelación de Dios. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que ir a la cabeza, usted tiene que ir al pastor, a la pastora y decirle, pastor, pastora, el Señor me mostró esto de tal hermano. Y el pastor te va a decir, no se lo digas. Si se lo dices, lo dañas. O díselo. Si se lo dices, lo necesitas para que lo oiga de alguien más. Pero tienes que ir al pastor. Tú no puedes acercarte porque hoy en día hay una cantidad de profetas. Ayer hablábamos de eso, hijo de Luis. Hay una cantidad de evangelistas y profetas que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque traigo una palabra, porque traigo una palabra, porque traigo una palabra, porque traigo una palabra. ¿Qué palabra ni palabra? Si ni te congrega, ni ayuna, ni tienes una cree. ¿Qué palabra ni palabra? Entonces traigo una palabra, pero no te sujetas a nadie. Traigo una palabra, pero no. Nada, no. ¿Dónde está el servicio del Señor? Todos queremos llevar una palabra y salir por la puerta sin compromiso. Todos. Pero de eso no se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata de sacrificio, de compromiso. El reino de Dios se trata de morir al hombre viejo y una nueva criatura. ¿Para qué Dios hace una nueva criatura? Para usarla.
¿O es para qué? Para que brilles en tu casa, para que brilles en tu trabajo, para que seas, como decía mi tía ya fallecida, el lindo del alcantilito. Sí, porque cuando yo me vestía así, pinchín, me decía, oh, el lindo del alcantilito. Una vez le pregunté y le dije, ¿quién es el lindo del alcantilito? Oh, ese era un personaje célebre que había allá en La Habana, que era muy pinchín y se ponía sus trajes a la medida y aquel hombre, y que salía para la calle y pensaba que era una estrella luminaria. El lindo del alcantilito. Cada vez que me decía, el lindo del alcantilito, ¿para dónde vas hoy? Así me decía. No, Dios no nos hace lindo del alcantilito. Dios nos hace una nueva criatura porque toda la gloria es para Él. Y lo que está haciendo Dios en ti es para ser usado por Él. No es para que tú tengas tu propio brillo, sino para que el brillo de Él se magnifique en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Por eso dice el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, nos dice, y Él mismo, el mismo Señor hizo, escogió, diseñó, levantó, usa la palabra que sea. El objetivo es que desde el cielo el Señor edifica la iglesia con su poder y su gloria y su autoridad, levantando apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y dice ahí, para edificación del cuerpo de Cristo. No dice que es para uso propio personal. Edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender eso. No somos nada sin Él. Por eso el siervo decía, siervo inútil soy. Siervo inútil soy. Voy a correr, que después me están jalando los pelos de que predico muy largo. Todo buen padre, diga yo soy buen padre. Todo buen padre quiere moldear el carácter de sus hijos. Todo buen padre quiere instruir en el camino a sus hijos, en el camino del Señor. Todo buen padre lo quiere hacer. Todo buen padre. ¿Quién quiere algo malo para sus hijos? Levante la mano. Nadie. Y yo sé que lo bueno que está esperando para mis hijos no está en el mundo. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Y lo van a encontrar en la obediencia, en el compromiso y en el servicio a Dios. Está aquí. Deuteronomio 6, versos 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, mira lo que dice el Señor a su pueblo, no que yo te solté por ahí para que cuando tengas un tiempo las leas, dice, no, que yo te mando, es decir, una orden de Dios, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué tú crees que digo? ¿O por qué usted cree que el Señor nos dice eso? Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás cada día. Las vas a escribir en la puerta, las vas a escribir en el piso, las vas a escribir en el patio. Y lo andarás diciendo en el trabajo, en la calle, donde quiera tienes que estar. Porque el Señor nos está advirtiendo que si no andamos en ese fluir constante con su presencia, en esa intimidad con el Señor, hay un enemigo que nos está acechando y ese se llama Satanás. Es decir, estas palabras no pueden escasear en tu boca. Estas palabras no pueden faltar. Esto tiene que ser un día a día. Esto tiene que ser un estilo de vida en tu vida, para que cuando el enemigo te vea un león rugiente en tu vida y no pueda acercarse. Para que tus hijos crezcan no solo en estatura, sino en poder y autoridad, en seguridad. Para que tus hijos crezcan con identidad. Para que tus hijos crezcan sabiendo que soy. Para cuando estés en la escuela, como hay un dibujo por ahí que vi una vez. A ver, Pepito, ¿cuál es tu signo zodiacal? Yo no tengo signo zodiacal, yo soy de Cristo. Para que tus hijos crezcan sabiendo que son de Cristo. Eso los identifica. Eso les da identidad. Identidad. ¿Quién soy? Es lo que yo soy. Quien soy es lo que yo soy. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará del Señor, pero tenemos que instruirlo en el camino del Señor. La Biblia dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué cuidará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Lo siento si esperabas que el Señor te iba a mandar una legión de ángeles para que te acompañe, para que te guíe por aquí, por aquí, por allá. No siempre va a ser así. El Señor no te va a mandar una pastillita que cuando tú te la tomes ya tu vida va a cambiar y todo. No. No hay nada mágico. Lo que te toca a ti como joven, no hay jóvenes aquí, todos somos jóvenes. Lo que te toca a ti como joven, ¿saben qué? Guardar la palabra de Dios.
cumplir la palabra de Dios, mantenerte fiel a la palabra de Dios, agarrarte de la palabra de Dios y esperar en la palabra de Dios. Y ahí vas a guardar tu camino. Porque si no guardas la palabra de Dios, entonces caes. Caes en pecado, caes en el piso y entonces eres sacada por Dios. Deja de orar. Deja de leer la palabra. Deja de meterte con el Señor. Y te aseguro que en 6 meses no veo tu cara. Vaya, 3 meses. Vaya, 1 mes. Déjalo de hacer. ¿Y por qué sucede eso? Porque no es algo secular, es espiritual. Tu vida, tu alma, tu espíritu tiene que alimentarse constantemente de Dios. Jesús nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la rama, yo soy la raíz, vosotros sois los pámpanos. Es decir, necesito total acercamiento al Señor, no un domingo, no un martes, constantemente. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos si aún nosotros no nos dejamos guiar? ¿Cómo podemos hablarle a nuestros hijos de la fe si nosotros no la tenemos? ¿Cómo podemos enseñarles a creer, a confiar en el Señor si nosotros dudamos? ¿Cómo yo puedo decirle a mi hijo: hijo, tienes que tener fe en el Señor? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo David, por ejemplo, que está ahí? Hoy, yo no sé usted, yo me acuerdo que yo tenía en mi casa un letrero, así como este, de lo más bonito, donde estaba escrito este verso de Josué 24, donde el Señor nos dice esa palabra, donde dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos tenían ese letrero en la puerta de su casa? ¿Cuántos los han visto? Pero yo lo he visto en muchas casas. Yo tenía uno. Mira, Rosa tiene uno. A ver quién más tiene. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Otro. Hermoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora yo le voy a decir algo. Porque no solo eso. Hoy usted se acerca y hay muchos letreros, hay muchos signos en las puertas de muchos cristianos. Por ejemplo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta casa es puerta de Dios, es casa de Dios y puerta del cielo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. O yo y mi casa serviremos al Señor. Esos son los más comunes que usted puede ver en la mayoría de los hogares cristianos. Si no lo ve en el frente, lo ve dentro, lo ve al final, o lo ve en un tapiz en el piso, pero lo puede ver en muchos lugares. Lo que sucede es que la gran mayoría de los cristianos tienen este emblema, tienen estas palabras de Josué dadas al pueblo de Israel desde una intimidad y desde una seguridad del corazón de ese siervo. Tienen estas palabras como un adorno, pero no como una afirmación de compromiso para su vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Really? Pregúntate. Tienes un cartel que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Le estás sirviendo al Señor? Si no le estás sirviendo, quita el cartel, porque estás siendo mentiroso. Estás deshonrando al Señor con tu argumento. ¿De verdad que quieres mantener un cartel que diga: yo y mi casa serviremos al Señor, y no servirle? ¿Cuántos quieren ser médicos? Ven acá, Ricardito, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que él no es médico, pero si él ahora se me acerca y me dice: yo quiero ser médico, yo le digo: ¿tú quieres ser médico? Espérate, yo voy allí, hago un diploma, te lo entrego y te digo: eres médico. Mi pregunta es: ¿eres médico? No es médico. Siéntate. ¿Por qué? Porque él tiene algo y no conoce nada de eso, pero tiene algo y no puede decir: soy médico. Entonces no podemos decir que le servimos al Señor si no le servimos al Señor, porque somos mentirosos. Para entender esta frase de Josué, mira, te voy a llevar un poquito más profundo, te voy a llevar a la época. Para entender esta frase de Josué tenemos que ir a la época, al momento que se estaba viviendo. Porque cuando Josué le dice eso a su pueblo, teníamos que entender cómo era la mentalidad, cómo era el sistema, cómo operaba el sistema en aquellos tiempos. Cuando Dios llamó al pueblo, o a través del pueblo llamó primeramente a Moisés, allí en el monte Sinaí el Señor le entregó
las tablas de la ley a Moisés. Todos conocemos esa historia. Y desde ese monte, Dios hizo un pacto, escucha esa palabra, con su pueblo. Hizo un pacto con aquel pueblo que la había recogido. Le entrega la ley a ese pueblo. Y el pueblo, allí, cuando usted lee la palabra del Señor, el pueblo dice entonces que le va a obedecer a Jehová. ¿Sí o no? Jehová le entrega la ley, hace un pacto con ellos. Es decir, un pacto quiere decir, si ustedes me obedecen, yo les daré, yo seré, yo les cuidaré, yo los protegeré, yo seré el Dios de ustedes. Pero ustedes tienen que obedecerme con integridad y con obediencia a toda la palabra de la ley. Y el pueblo dijo sí. Y el pueblo dijo sí. En la época que se estaba viviendo, eso sucedía de diferentes formas. Porque aquel pueblo que le dijo sí a Dios, le falló a Dios después. Y eso no sucedió como el Señor lo esperaba, porque cuando usted lee la historia, todo aquel pueblo terminó desobedeciendo a Dios. Todo aquel pueblo terminó haciendo un becerro de oro allí en el mismo desierto. Y aquella generación, cuando leemos la historia que lideró Moisés, podemos decir que fracasó completamente. La generación de Moisés fracasó en el desierto. Ahora, te dije que teníamos que entender cómo era esto, cómo se trataba esta historia, cómo se trataba este aspecto del pacto de un rey o de un Dios con el pueblo. En esta época existía algo muy importante y era muy común que en aquella época hicieran un pacto entre un rey y el pueblo, entre, llamémoslo, el soberano y los vasallos. El pacto del soberano incluía protegerlos, cuidarlos, bendecirlos, alimentarlos, sostenerlos, proveerles. Pero también ese pacto llevaba también una acción de obediencia para que ese pacto, esas promesas del soberano o del rey se cumplieran. El pueblo tenía entonces que obedecer lo que el rey le pedía. El soberano los mantenía, pero el pueblo obedecía. Si los vasallos se rebelaban, es decir, no obedecían, desobedecían, se volvían rebeldes, entonces serían castigados. Siempre había esa cláusula al final. Lo que sucede en este día no es muy diferente. Escuche bien. Al igual que en el Sinaí, al igual que en aquel monte, tanto nosotros como el pueblo de Israel no tenemos nosotros a un soberano hombre, pero sí tenemos nosotros a un soberano Dios. ¿Me está entendiendo? No tenemos a un rey sobre nosotros, humanamente hablando. No tenemos a un hombre que nos gobierne, pero sí tenemos a un Dios que nos gobierna a todos aquellos que la amamos. Aquella generación que estuvo con Moisés fue tan rebelde que no pudo entrar a la tierra prometida. Y después usted lee, dice, y Moisés murió. Todos sabemos la historia. No entró por desobediencia, porque desobedeció a Dios. Ahora, aquellos 40 años en el desierto no fueron en vano. Aquellos 40 años en el desierto sirvieron para que una nueva generación diera a luz en aquel desierto. Y aquella nueva generación que dio a luz en aquel desierto, dice la palabra del Señor, que Josué estuvo a cargo de ellas, porque Josué sustituye a Moisés. ¿Y qué hace Josué con aquella generación? Lo que comencé a leerte al principio. Por eso es que Josué le trae esta palabra a los que estaban en Israel. Le dice, ustedes dejen sus dioses, los que tenían sus padres al otro lado del río, hablando del desierto, y sírvanle al Señor, porque yo y mi casa le serviremos al Señor. Y Josué, entonces, ¿qué hace con el nuevo pueblo? Dice, renueva un pacto que aquella vieja generación no pudo honrar y los desafía a esta nueva generación a obedecerlos. Aquellos no pudieron obedecer al Señor. Ahora yo los desafío a ustedes a obedecer a Dios, a servirle al Señor. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Dos palabras clave. Servirle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales vinieron o a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servía a Jehová. ¿Por qué los padres servían a otros dioses? Pues ustedes saben, se hicieron aquel becerro de oro y comenzaron a adorar el becerro, y ahí comenzó el plagio, ahí comenzó la mentira, ahí comenzó el pecado, comenzó la desviación, y cada cual se hizo un dios. Cuando no tenemos un Dios y no tenemos la seguridad que tenemos un Dios grande, entonces le servimos a cualquier santo. Y eso sucedió en el desierto.
Y Josué tuvo el entendimiento y que esta nueva generación era su responsabilidad de proyectarla, de llevarla, de impulsarla a un nuevo pacto con el Señor de obediencia y de servicio. Y por eso Josué reúne al pueblo de Israel, a todos los príncipes, a todos los jueces, a todos los ancianos, y les dice: así dice el Señor. Acuérdense de mis bendiciones, acuérdense de mi mano, acuérdense de cómo bendije a Abraham, a Isaac, a Jacob. Acuérdense también cómo pude bendecir a Moisés, a Aarón, cómo puse favor sobre ellos, cómo los saqué con mano fuerte de Egipto. Acuérdense cómo dividí el mar, cómo hice que los carros de guerra, los carruajes, los caballos, los soldados cayeran todos y se ahogaran, y cómo Faraón tuvo que vivir al abochornado. Acuérdense, porque todo esto lo hice yo. Y Josué estas palabras se las recuerda al pueblo y le dice: escojan ahora para que sus vidas cambien. Seguirle sirviendo a aquellos dioses que nuestros padres le sirvieron y terminaron muertos en el desierto, o escojan como yo servirle al Señor ahora. Y todos comenzaron a decir: no, tal cosa nunca hagamos, le serviremos a Jehová. Y todos comenzamos a decir: le serviremos a Jehová, le serviremos a Jehová. Ahora, cuando yo coloco este letrero en la puerta de mi casa, no importa el país, puede ser aquí, puede ser en Cuba, puede ser en Guatemala, puede ser donde quiera. Cuando yo conozco en mi puerta, en la puerta de mi casa, ese letrero que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor, hermano, asegúrese de honrar esas palabras, de servirle al Señor. Pastor, ¿qué es servirle al Señor? Servirle al Señor es: todo lo que está bajo mi techo honrará a Jehová. Servirle al Señor es: todo lo que yo soy, escuche bien, lo pongo en la disposición o en las manos de Dios. Servirle al Señor es: todo lo que yo tengo, me lo ha proveído Dios. Seguridad total. Servirle al Señor es decirle al Señor y hacerlo: mi vida, mi casa, mi familia le pertenecen a mi Dios. Por eso dijo: toda mi casa. Yo y mi casa. No solo incluye personas, incluye sus bienes, incluye todo, todo es de Dios, todo es para Dios. Tranquilo, todo es de Dios. Yo quiero servirlo todo. No vayamos tan profundo, tenemos que ser más espirituales para eso. Vamos a servirle desde el punto de vista del conocimiento que Dios demanda de nosotros servicio, demanda de nosotros sacrificio. Vamos a dejar lo material a un lado. Entonces Dios se cansa de escuchar nuestro amor verbal desde nuestros labios, escuche bien, esperando entonces por ese amor de integridad y verdad. Por eso Josué le dijo: sírvanle en integridad y verdad. Pudiéramos predicar todo el resto de la mañana sobre esas dos palabras. Integridad ya sabe lo que es. Pero cuando Josué habla de verdad, habla que no le escondamos nada al Señor, que hagamos todo a la luz del día, que seamos fieles con el Señor, que seamos equitativos con el Señor, que andemos en luz, no en oscuridad, que andemos en verdad, no en mentira, que seamos fieles, que obedezcamos la palabra en toda la extensión. No escojo un versículo que me agrada, no escojo una parte de la Biblia, una historia de la Biblia para hacerla rema en mi vida. No, escojo cualquier historia entre Génesis y Apocalipsis. Y si yo ando bien con Dios, la historia del Génesis, o tanto la historia como el Apocalipsis, se van a alinear con mi vida. Es decir, yo no voy a ser más atraído por lo que leo en el Nuevo Testamento que lo que leo en el Antiguo Testamento. No, si a ti te daña algo del Antiguo Testamento pero no te daña lo del Nuevo Testamento, quiere decir que estás a medias tintas todavía. El hombre de Dios, la mujer de Dios que está a cuentas con Dios, que está bien con Dios, no lo daña la palabra de Dios. No lo daña la palabra de Dios. Si a ti te daña la palabra que estás escuchando en esta mañana, es porque estás a medias tintas con el Señor. Basta ya de ser tibio con el Señor. Basta ya de decirle al Señor y no darle al Señor el sacrificio y la obediencia que el Padre demanda. Basta ya de mentirle a Dios. Basta ya de esperar recibir beneficios, pero no entregarle sacrificio al Señor. Muchas veces cumplimos con nuestro trabajo. Muchas veces honramos al trabajador, honramos al jefe, honramos al patrón, honramos al hombre. Muchas veces le damos obediencia al hombre, pero somos mediocres con Dios. Llegamos tarde, llegamos a veces o no llegamos. Nadie llega tarde a algún trabajo aquí. Mire, cuando yo quiero tener una broma con algún cristiano que me falta, estoy enfermo, pastor, no puedo ir desde que por la mañana estoy pasando, llevo 2 días. Ay, hermano, no hay problema, mañana lunes voy a visitar. No, pastor, mañana trabajo. Pero no, que estás enfermo. Porque somos. Mi abuela decía
un dicho que quizás usted lo conozca y los que somos ya mayores lo sabemos. Oscuridad de la casa y candil de la calle. No podemos ser oscuridad para Dios y candil para el mundo. Tenemos que ser candil para Dios y oscuridad para el mundo. Es decir, que lo del mundo no nos afecte, que nosotros alumbremos el mundo. Entonces, pasan 1, 2, 5 años y hasta 3 años y hasta 10 años escuchando la palabra del Señor y yo de la ofrenda no paso. Pasan 1, 2, 5 y hasta 10 años y yo pidiéndole al Señor que bendiga mi economía y yo robándole a Dios. Pasan 1, 2, 5 y hasta 10 años diciéndole a Dios cuánto lo amo, pero no estoy dispuesto a hacer nada para Él. No se vale. No espere, como dice la palabra, que el que tal cosa haga pueda recibir bien a alguno. No espere. Porque no somos consecuentes, no somos iguales en el trato con Dios a como Él nos trata a nosotros, a como Él es fiel, Él es verdadero, Él es verdad con nosotros. Nosotros somos mentira para con Él. No podemos esperar. Y lo peor de todo es que no lo podemos engañar porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros corazones. Por eso ese verso que está en Mateo capítulo 15 verso 8 se puede manifestar en nuestras vidas y ser parte donde dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, usted puede cantar, usted puede alabar, usted puede estar aquí en la mañana, pero si usted no le sirve al Señor, hermano, su amor es fingido. Porque hay un Dios al otro lado del río que gobierna y manda en tu vida. Hay un Dios que gobierna tu corazón. Todo. Ellos son más nuevos. Pero ¿cuántas veces usted me ha escuchado decir a mí algo que es una gran realidad en la vida de todos nosotros? ¿Qué yo voy a hacer siempre? Lo que es prioridad para mi vida. No, eso yo no lo puedo dejar. No. Yo ahí tengo que estar. Yo me acuerdo. No, yo con esa persona tengo que ser porque esa persona yo le debo. No me puede faltar esto, pero lo de esta persona, no, yo no puedo dejar de ir ahí. Muchacho, mira que me lo advirtió, no, porque es prioridad. Usted falta un turno con inmigración, usted no falta. Pero si usted le da lo mismo venir a la iglesia un domingo, usted está mal con Dios. No puedo decir otra cosa, usted está mal con Dios. Usted está mal con Dios. Tengo muchas caras serias esta mañana, pero ni modo, es la palabra del Señor. Mire lo que le voy a decir, ya voy terminando. Para que conozca mi posición. Y no quiere decir que yo no lo amo a usted. ¿Cuántos han albergado en su casa amigos, familiares? O tienen hijos aún ya mayores que pueden incluso hasta trabajar y viven con ellos. No levante la mano. Muchos hemos pasado por eso. Y otros pasarán por eso. ¿Cómo usted se sentiría si esa persona que usted está dando techo, que usted está dándole comida, que usted está dándole albergue, que usted está dándole sustento, no apoya su casa? Ni aunque sea te ayuda a recoger las bolsas que tú con tu dinero traes del Publix o del presidente o de la tapatía. Si esa persona que tú estás cuidando, que tú le estás protegiendo, no te ayuda cuando te ve mapeando la casa, no es capaz ni pasar el vacuum, ¿cómo tú te sentirías? ¿Tú lo verías como un hijo qué? Ingrato, como una copa de deshonra. Y no es como lo ve el pastor, así es como lo ve Dios. Porque esta no es la casa del pastor, esta es la casa de Dios. Nosotros no somos la iglesia del pastor, nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros no le fallamos al pastor, nosotros le fallamos a Dios. Entonces, yo desde mi posición pastoral tengo que entender todo esto. Y muchas veces hacer cosas que no me van a dejar a mí frente al hombre en una posición muy favorecida, pero me van a mantener frente a Dios en una posición privilegiada, que es el de no menguar en su palabra, el de no ser consecuente con las cosas mal hechas, el de no ser débil con lo que hay que ser fuerte. Por eso, nadie que no tenga tiempo, escuche bien, nadie que no tenga tiempo para servirle a Jehová puede subirse a un altar. Al menos desde que mientras yo esté pastorando, no lo va a hacer. Nadie
que no tenga compromiso, escuche bien, con la obra de Dios, tendrá ministerio en la obra de Dios. Porque ministerio es compromiso. Ministerio es venir cuando otros no vienen. Ministerio es tener que ensayar. Ministerio es tener que venir. Ministerio es apoyar. Ministerio no solamente es usar el don y el talento que Dios tiene. Oh, yo soy el gran profeta, a mí no me llamen para trabajar. Oh, yo soy el enviado del cielo. No, usted no es nada si usted primero no es un servidor. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre, que Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Entonces tú eres más grande que Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. Entonces yo quiero ser discípulo de Jesucristo. El discípulo de Jesucristo es servidor. Hoy queremos muchos pastores, pero no quieren ser servidores. Escuche, nadie, escuche bien esto. Y esto se lo voy a decir y no se lo va a decir ningún pastor. Porque hay cosas que en el ámbito pastoral se manejan, pero no se van a decir nunca. Pero yo se lo voy a decir. Porque en esta iglesia sí, usted va a escuchar cosas que nunca lo va a escuchar en otra congregación. Créame. Nadie, absolutamente nadie, que no apoye en el ministerio, que no llegue temprano, que no esté dispuesto y disponible, que no diezme en su iglesia, puede servirle a Dios. ¿Por qué, pastor? A ver, el que más me picó, el último, que no diezme en su iglesia. Te lo voy a poner fácil, te lo voy a enseñar, facilito. Y yo sé que me vas a dar la razón cuando yo te diga por qué. Si usted enseña diezmo, usted tiene que enseñar fe. Y si usted no diezma, ¿cómo usted le va a decir a tu hijo o a un estudiante: hijo, Dios va a proveer? Pero papi, tú no diezmas. Bueno, es que si yo diezmo no me alcanza. Entonces tú no tienes fe, papi, porque tú estás dudando de papá. ¿Tengo o no tengo razón? La persona que lo hace es una acción de fe, donde él tiene la seguridad, tranquilo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, el hermano Andriali, voy a decirlo con nombre, esposo de Maciel, nos congregamos en la iglesia Encuentro con la Vida. Y él dio un testimonio. Voy a decirlo y con esto cierro. Ellos son dos con dos niños chiquitos en aquel momento, así como los hijos de Pedro, más chiquitos eran. Y estaban pasando por un momento dificilísimo. Yo no sé si Daisy conoce ese o Rosa, que llevan muchos años con nosotros, ese testimonio. Un momento dificilísimo económicamente, pero ellos estaban metidos con el Señor. Hoy no sé. Y llegó un momento donde había que darle al Señor. Porque aquí usted está bien, aquí usted ofrenda, aquí usted da el diezmo. Bueno, los que no lo dan, pero en muchas iglesias hay que dar más. En muchas iglesias, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el cuento a la hermana Ángel Angel los otros días, hermano, vamos a comprar sillas, cada uno tiene que ponerse con su silla. Cada uno va a comprar su silla. Dígale a Ángel los otros días: Ángel, te va a salir cara la tuya, porque ustedes son 5. Valen $50 cada una. Las sillas de la iglesia buenas valen 50, porque me gusta sentarme en una buena después. Estas no están tan malas, pero las vamos a cambiar. Y para la gloria de Dios, por ahora no nos va a costar nada. Pero en otras iglesias te sacan la mísera y el cabo. Y muchas veces te van a pedir. Y tú, dependiendo de tu madurez espiritual y de tu confianza en el Señor, tú vas a dar. Te van a pedir para cámaras nuevas. Te van a pedir para muchas cosas. Y una vez yo hablando con ahora te voy a hacer el testimonio. Cuando yo hablando con un profeta muy famoso que viaja a las naciones, un hombre muy usado por Dios. Yo lo llevé a comer a mi casa y se sentó. Y comenzamos a hablar después de la comida, después del almuerzo. Y yo le hice la historia, no sé por qué caímos en la historia donde el pueblo no lo llevamos a entender lo que es honra. El pueblo tenemos que llevarlo a ese lugar donde ellos desprecien el dinero, donde ellos no se sientan atados al dinero, que si dan no les va a faltar. Y comencé, no, porque yo no los dejo que hagan esto. El pastor me dijo: mal. Tú tienes que motivarlo, tú tienes que enseñarle, porque por eso están como están. Porque cuando ellos rompan eso es cuando entonces se desata la bendición de Dios. Hermano, eso es verdad. Cuando ellos rompan eso, rompen el Dios que los ata. Y cuando rompen el Dios que los ata, entonces es diferente. Ya hay fluir en todo. Nunca hagas eso. Rétalos, que den. Rétalos, que pongan. Y no que den, y entonces porque ahora, por ejemplo, si vamos a mandar una ofrenda, vamos a bendecir al siervo. Y gloria a Dios, porque para los pocos que somos, el domingo antes pasado pudimos recoger 800 y algo de dólares para darle al pastor. Con lo poco que somos. Gloria a Dios.
Él me dijo, pastor, me dieron más ustedes que en otras iglesias grandes donde se recogían 200, 100 dólares. Y nosotros, siendo una iglesia numeralmente pequeña, pudimos recogerle 800 y algo de dólares. Y después siguió cayendo dinero. 800 y algo de dólares para el siervo de Dios. Gloria a Dios. Aplaudo el corazón de ustedes por esa decisión. Y me acuerdo que una vez me dijeron, vamos a comprar cámaras. Hacen falta 500 por persona. Porque las cámaras buenas son caras. Yo di mis 500. ¿Okay? Yo en aquel momento, yo siempre he sido obediente en esas cosas y me gusta sujetarme y me gusta, pero yo nunca después vi las cámaras. Las cámaras, ese proyecto se canceló. El dinero no se regresó. Yo fui a pedir el dinero. No. Otros sí fueron. Tampoco lo recibieron. Se usó en otras partes críticas del ministerio con más necesidad. Ya. Y hay una verdad. Hay veces que damos un dinero para una cosa y sucede algo y hay que cancelar eso y usarlo en otra cosa. Pero ¿por qué le llegó esto? Porque nosotros no podemos enseñar a dar si no damos. Nosotros no podemos hablar de fe si no tenemos fe. Nosotros no podemos hablar de sacerdocio a nuestros hijos, a nuestros amigos o delante de nuestra iglesia si nosotros no tenemos un sacerdocio delante de nuestra esposa y delante de nuestros hijos en casa. Si yo no soy un hombre en casa que tiene un sacerdocio marcado por Dios, que conoce las prioridades mías, que conoce las responsabilidades mías con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, ¿cómo yo le voy a hablar a otro de responsabilidades de los sacerdocios, de ser un gran esposo, cuando yo no puedo dominar la mía? Donde yo soy dominado por una Jezabel en casa. No puedo. Entonces el testimonio tuyo te va a ayudar a defenderte delante del hombre y delante de Dios. Por eso es, como te dije en el último momento, y vuelvo ahí para ya terminar, que si tenemos fe, certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad, tenemos que tener fe en todo. ¿Sabe lo que pasa? ¿Dónde es probada la fe? En lo mucho y en lo poco. Voy a diezmar. Esta semana gané $400, 40 dólares. Pero pasaron otra semana y gané $10,000. Oh, pero tengo que dar 1,000. No, son 1,000. Entonces nosotros somos los que ponemos, lo que le damos el valor al dinero. Para Dios es un diezmo. Para Dios es un diezmo. Y es ahí donde somos probados. Porque si en lo poco le somos fiel, en lo mucho Él nos pone. Séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios. No es ser tu sustentor. No es ser tu proveedor. Demuéstraselo. No a medias. No a medias. Una iglesia madura ofrenda y diezma. Y va a la extramilla. Ay, pastor, pero ¿sabes lo que pasa? Te voy a explicar. Cuando no hay madurez, pasa esto. Hermano, vamos a levantar una ofrenda para el hermano que nos visita. Ofrenda, pum, pum, pum. Ya, hermano, gloria a Dios. Bueno, hermano, ahora vamos a recoger los diezmos. No, yo no voy al diezmo porque ya di la ofrenda. Mal. Diezmo y ofrenda no tienen nada que ver. El diezmo es sagrado, es lo primero que usted aparta para Dios. Lo que usted tenga que hacer después, resuélvalo. Resuélvalo. Pero no puedes quitárselo a Dios. Igual que te vas de vacaciones 3 semanas, 4 semanas y cuando vienes, las 3 y 4 semanas te comiste el diezmo. Mal, guárdalo. Mi suegro lo guarda ahí, cuidadito con eso. Ni se lo pida que no te lo presta. Pero mira, nunca ha tirado un chícharo en este país. Nunca ha tenido prácticamente que trabajar tanto tiempo y tiene casa propia prácticamente. El gobierno le da sustento, el gobierno le da teléfono, el gobierno le paga la electricidad. Nunca le ha faltado nada. Y para sacarla de esa casa que tiene, que el gobierno se la paga, la única forma que ella puede salir de ahí es con los pies por adelante. Dios ha puesto favor sobre su vida, pero siempre le ha sido fiel a Dios. Y es mi suegra, una retirada. Una retirada. ¿Qué puede ganar una retirada? Entonces, Maciel y Andriali estaban allí. Y no sé qué fue lo que pasó, pero ellos querían darle al Señor. Y Andriali dio testimonio. Y miró a Maciel, y Maciel lo miró a él. Y Andriali le dijo, no, porque el padre de familia tiene responsabilidad y a veces siente, no, que si doy, ¿con qué me quedo? Y si no me quedo con nada, ¿cómo estos 2 chiquitines le doy? Y hizo así, y ella lo miró y él,
Y dice que lo único que traía eran $20. No había cuenta de banco en aquel momento. O por lo menos había, pero no había dinero en la cuenta de banco. $20, Dios testimonio. Y Maciel le dijo, da los $20. No, da los $20. Vamos a dar los $20. Vamos a confiar en nuestro Dios. Y fueron y pasaron. Y él le dijo, tú sabes que estos $20 eran para cuando salgamos de aquí comprarle leche a los niños, ¿no? Tú sabes que estos $20 eran para cuando salgamos de aquí buscar algo de comer, porque hasta mañana no empiezo a trabajar y no me dan dinero hasta el viernes. Tú sabes, ¿no? Dale los $20 porque dáselos a Dios. Y dio los $20 a Dios. Y el próximo domingo alguien pidió dar un testimonio. ¿Quién tú crees que fue? Andriali. Y Andriali se subió al altar, tomó el micrófono y dijo, el domingo pasado sucedió esto y sucedió esto. Y yo di todo lo que tenía. Lo único que yo tenía para poder comprar la leche, lo di. Y yo me quedé sin nada. Y cuando yo fui a salir por la puerta del templo después del culto, un hermano se me acercó y me dijo con estas palabras, hermano Andriales, el Señor me dijo que te diera $100. Y le dio un sobre con $100. Y sacó el sobre y enseñó los $100 como testimonio. Hermano, Dios nunca deja a nadie en vergüenza que confíe en Él. ¿Sabes por qué nosotros no experimentamos más el favor y el beneficio de Dios? Porque no confiamos lo suficiente en Dios. El día que tú hagas a Dios verdaderamente tu Señor, el día que tú puedas aplicar completamente este verso que con seguridad y sinceridad Josué le dijo al pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor, ese día verdaderamente estás haciendo a Dios el Señor de tu vida. Y el Señor de tu vida no te va a dejar caer en bancarrota. Y el Señor de tu vida no te va a dejar que pierdas tu casa. Y el Señor de tu vida te va a levantar cuando otros crean que de ahí no te levanta. Cuando yo estaba perdiendo la casa de Kentucky donde vive mi hijo David, 5 años sin pagarla, no sé ni cuánto le debía o le debo, no me interesa, nunca me ha importado. Yo le dije, Señor, esta casa tú me la diste. Y nos levantamos, David, María, yo y mi esposa, a las 6:30 de la mañana. Y le dimos 7 vueltas a aquella casa. 5 años sin pagarla. 5 años. Y declaramos que esa casa el Señor me la había entregado y me la había dado. Y declaramos que esa era casa del Señor, que esa era casa de culto, que esa era casa de célula, que esa era casa de bendición, que no vino por mal trabajo ni por deshonra, sino que vino por el camino justo de Dios, la retribución divina en nuestras vidas. Y lo declaramos. Y nos fuimos a un retiro allá en Gainesville. Retiro cristiano. Porque los cristianos cuando dejamos ser del mundo ya no andamos en las obras del mundo, sino en las obras de Dios. Y nos fuimos a un retiro cristiano. En el retiro cristiano un profeta, yo no sé si de Guatemala, si de El Salvador, si de México, de Honduras. Lo cierto es que yo estaba sentado, parado allá atrás al final cuidando el perrito, porque traía Black y el perrito mío en aquel tiempo, y lo tenía en una jaula y no lo quería dejar fuera. Lo dejé adentro de la iglesia para que tomara aire acondicionado, pero lo dejé adentro y yo lo cuidaba. Que cállate. Bueno, y el pastor estaba allá ministrando, y aquel hombre de aquel país llegó hasta allá al final, allá, y llegó donde estaba nosotros. Llamó a mi esposa, me llamó a mí y me dijo, te voy a decir algo, y así te dice Dios, la casa que Dios tiene para ti. Yo perdiendo mi casa, hermano. En cualquier momento yo me iba para Cuba y la gente me decía, ¿cómo tú vas a ir para Cuba? Mira que el Cherry viene y te pone un letrero y dice, no puedes entrar, y te pierdes la casa. Y puede ser, es verdad, eso pasa cuando el banco te la quita. Pero yo tenía paz en medio de la tormenta. Y yo fui, y el hombre dijo, la casa que tiene Dios para ti, así mismo, tú ni te lo imaginas. Yo dije, Dios me va a dar una casa grande. Yo hablando, pensando en mi humanidad, Dios me va a dar un palacio. Porque si yo te digo eso, lo primero que tú piensas, Dios te va a dar algo grande. Bueno, pero también Dios te puede hablar con parábola, y puede ser otro tipo de casa que no tenga nada que ver con un edificio, una estructura. Pero bueno, vamos a dejar a Dios que obre. Hermano, pasaron unos meses. Yo pude reunir un dinerito. Como no estaba pagando, el banco, no digan que el pastor se robó el dinero. Llamé 100 veces al banco, nunca me quisieron arreglar el préstamo. No querían. Yo no podía pagar esa suma, como $3,000 en aquel momento. Pero ahorré un dinerito. Y un día, ahorrando el dinerito, porque Dios te da sacerdocio. Si tú eres un gastador compulsivo, no vas a llegar. Si tú no te dejas guiar por eso, no vas a llegar. Puedes ganar mucho y tener poco, o retener poco. Como dijo, que mucho tiene, pero retiene poco. ¿Y sabe lo que sucedió? Un día con ese dinerito que yo tenía ahorrado y otro dinerito que me prestaron por allá otras personas, fui y me compré mi casita cash. No le debo un peso. Pero el mismo día, ahora usted me va a decir si fue casualidad.
Yo quiero que usted me lo diga. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. Es para testimonio de la iglesia, ya lo sabe, pero para los que no están y los que están conectados. Y el mismo día, después de 5 años, que hice el cierre en la mañana de aquella casita que pude pagar en efectivo, en la cual hoy vivimos para la gracia y para la honra del Señor. El mismo día, cuando pongo mi cabeza en la almohada para dormir y reviso mis correos electrónicos, veo un correo electrónico del banco que es dueño de la casa donde yo vivía. Y yo no estaba, bueno, ya compré una cajita, no me preocupa. Y veo un correo electrónico que decía Electronic Loan Modification. ¿Qué es esto? Loan Modification, Electronic. Un electronic signing, es decir, que ellos me mandaron una modificación del mortgage y yo no tenía que ir a ninguna oficina, simplemente ahí mismo firmar y aceptarla. Y el pago, Pedro, de $2,800, incluyendo taxes y seguro, me bajó a $778. No me importa si por 30 o 100 años más. En ese momento lo mío era resolver y no ir a la calle. $778 mensual. En el mismo día, Dios me dio 2 casas. No fue el hombre, fue Dios. Pero nosotros con fe, con seguridad y con un mover profético le dimos vuelta a la casa de Kentucky. David agarró el chofar y al cabo de las 7 vueltas David sonó el chofar aquel y declaramos que esa casa le pertenece al Señor y nunca más el hombre la pudo tocar. Y ahí está la casa. Estoy hablando del año 2006. Hermano, confía en el Señor. Sírvale a Dios. El viernes en la noche, yo, mi persona, mi esposa y un grupo de hermanos, ujieres, servidores de este ministerio, nos fuimos a recibir, a apoyar, a recibir la palabra del Señor a la celebración anual que tiene el pastor Dani Puerta. Pura gloria. Portadores de su gloria. Y el viernes estuvimos metidos con el Señor, tremendo culto, tremenda bendición lo que recibimos. Pero ayer sábado a las 5 comenzó la segunda plenaria y fuimos para allá a las 5 de la tarde. Jorge Luis, Rosa, Daisy, la pastora, yo, la hermana Julia. Fuimos para allá a buscar, a recibir más de Dios. Y estuvimos de las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche recibiendo la palabra, recibiendo impartición, porque entendemos que necesitamos más de Dios. Y si yo quiero servir al Señor, yo no me puedo quedar en casa con el cajón del diablo. Yo no puedo quedar en casa resolviendo mis problemas porque es el único día que descanso y tengo que arreglar. Le voy a decir algo. Yo arreglé mi casa sin dejar de servirle a Dios. Yo arreglé mi casa sin dejar de darle a Dios. Yo arreglé mi casa poniendo a Dios como prioridad. La arreglé más rápido de esa forma. Entonces usted tiene que hacer lo mismo, que le va a funcionar. No quites nada. No canceles nada dentro del plan, dentro del pronóstico de Dios, dentro del compromiso de Dios para resolver una cuestión personal. No lo hagas. Tú vas a ver lo que Dios puede hacer. Vas a ver. Y para allá fuimos a recibir. Y sabes que recibimos. Y sabes que fuimos impartidos. Y sabes que fuimos llenados. Ponte en tus pies. Vamos a cerrar. Y disculpe que yo sé que el tiempo ha pasado, pero yo sé que ha sido de edificación en esta mañana. Porque lo que usted va a experimentar si le cree a Dios a partir de este momento en su vida no va a ser comparado con la media hora que lleva excesiva en este lugar o en esta mañana. A veces estamos 3 horas frente a Netflix y no nos preocupamos, pero 3 horas frente a Dios traen a tu vida una remuneración constante de la cual nunca te vas a arrepentir, porque cambia tu mentalidad, cambia tu identidad, cambia todo aquello, renueva todo aquello que tiene que ser renovado. Es hora ya de que la iglesia despierte. Por eso la palabra dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Iglesia, en esta mañana haz un propósito en tu corazón de hacer un voto con tu Señor, de, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de hacer con tu Señor en esta mañana un pacto íntegro en tu corazón, donde tú decides servirle a ese Señor y Él se va a ocupar de tu finanza, Él se va a ocupar de todas tus necesidades. Pero dice la Biblia que la palabra del Señor nos enseña que no ha visto el Señor nunca un justo ni desamparado, ni aquel que mendigue pan. Aquel que está en su presencia, aquel que le sirve a Dios, Dios se ocupa de
de Él. Dios se ocupa de Él, pero necesitas confianza, necesitas fe, necesitas dar ese paso hacia adelante y dejar la carnalidad, dejar los proyectos humanos a un lado. Va a haber tiempo, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar tranquilidad, Dios va a organizar tu agenda, no te preocupes, tu hobby lo vas a poder hacer, pero lo que tú no puedes hacer hoy es desplazar a Dios de tu vida y ponerlo a Él en segundo término. Dios tiene, Dios quiere y Dios tiene que ser el primero en tu vida, el Dios de tu vida, aquel que abre los cielos, aquel que sana al enfermo, aquel que te va a esperar y va a ser el último ojo que van a ver tus ojos cuando salgas de esta tierra. Ese es tu Dios al cual tú le tienes que servir, el cual Él te llamó. Y Dios quiere no que te pierdas tú, sino que toda tu casa le sirva al Señor. Por eso yo me agrado cuando veo padres, hijos, cuando veo nietos sirviéndole al Señor, porque sé que no hay espacio para la duda, porque sé que no hay espacio para la frustración, porque sé que no hay espacio para Satanás en esa familia. Porque donde hay unidad, Dios levanta columna. Donde hay unidad, Dios levanta fortaleza, y no hay espacio para Satanás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia creyendo, mi Dios, que esta palabra que hemos recibido en esta mañana, Padre, será maná para nuestras vidas. Nos hará proyectarnos hacia adelante, nos hará seguir hacia adelante de una forma poderosa. Confiaremos en ti, Señor, y podremos colgar ese letrero en nuestra casa que diga: esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Esta casa dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta casa dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y haremos honra, haremos uso de lo que hoy ponemos en nuestros hogares, porque nuestra vida y nuestro ministerio será un reflejo de nuestras palabras. Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.